¿Cuál es la diferencia entre cuantía como factor para asignar la competencia para el conocimiento de los jueces en contencioso administrativo, jueces, tribunales, Consejo de Estado, y las pretensiones económicas? Fue una pregunta que me hizo en estos días una colega y te la voy a despejar en este Facebook Live porque me parece muy importante. Mi nombre, David Peñuela, y soy el fundador de la Escuela Internacional de Formación Jurídica. Mil gracias por tu conexión. Y entonces, básicamente, la pregunta encierra pues una diferencia entre dos elementos que pudieran tener similitud y que pudieran confundir, porque es que ahí va el punto, y es que hay una confusión. Es decir, cuando uno es litigante y comienza a desarrollar una demanda, a desarrollar el texto de la demanda y luego llegan a los acápites de la demanda, en donde pretensiones económicas, pero luego el factor de cuantía para determinar la competencia, uno puede quedar groggy, uno puede quedar como medio loco porque dice, pucha, ¿cómo así que yo estoy pidiendo unas cosas en el factor de pretensiones, o más bien en el acápite de pretensiones, pero por ejemplo me inadmiten la demanda porque no está ajustada a los criterios para el establecimiento de la cuantía? Y ahí es cuando el abogado o la abogada dice, espere un momentico, pero es que si yo saco de la cuantía algunos rubros que van en las pretensiones, pues entonces podría yo quedar sin la petición de esos valores que saqué de la cuantía. Y ojo, acaba el punto determinante. Una cosa es el factor económico para efectos de determinar la cuantía, y otro tema muy distinto son las pretensiones. Vuelvo y te repito, el factor económico para fijar la cuantía es únicamente para fijar la cuantía. No tiene ninguna relación o no está condicionando a su vez la existencia de los perjuicios como tal, o de su reconocimiento o de su valor. Evidentemente, del valor de las pretensiones tú tomarás algunos elementos para poder determinar la cuantía, para tasar razonadamente la cuantía del proceso. Lo cual, ojo con esto, y acá viene el punto, no quiere decir que porque no se incluyan en la cuantía no van a ser parte de las pretensiones. Son dos cosas muy distintas. Vuelvo y te repito, el factor económico desde el punto de vista de los códigos, denominado cuantía, sirve únicamente, ojo, únicamente para efectos de determinar la competencia. Oiga, esa reparación directa, esa nulidad y restablecimiento del derecho, ¿quién la va a conocer? La va a conocer el juez de primer grado, el tribunal o el Consejo de Estado, y en cuál de su sección, etcétera. Pero sirve para eso. Lo cual no obsta para que, por supuesto, luego tú, allá en el acápite de pretensiones de tu demanda, pues incluyas todo lo que quieres pedir. Mira, ejemplo de esto. El artículo 157 del CEPACA, bueno, que ha tenido unas modificaciones por la ley 2080, que quedó vigente o que entró en vigencia desde el 25 de enero de este año, decía o dice más o menos lo siguiente, dice, la cuantía se determinará 1, 2, 3, 4, 5. Párrafo número 5 del artículo 157 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo te dice lo siguiente, la cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, pero acá viene la condición, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, sobre pretexto que se causen con posterioridad a la presentación de aquella. Y acá viene un punto muy importante, porque entonces la gente dice, oiga, ¿cómo así? Si se causan a futuro, ¿no encuadrarían esos perjuicios futuros dentro de los denominados perjuicios patrimoniales, que pueden ser daño emergente, lucro cesante, y que ambos pueden ser futuros? Es decir, acá nos tenemos que remitir un poco a responsabilidad patrimonial. Y en responsabilidad patrimonial tú sabes que hay dos tipos de perjuicios. ¿Cuántos? Dos. Los perjuicios patrimoniales y los perjuicios extrapatrimoniales. En los patrimoniales, ¿cuáles vas a encontrar? Pues daño emergente y lucro cesante. Y ojo, porque ambos pueden ser pasados, que también son denominados consolidados, o futuros. Y ahí viene el punto. La confusión viene, sobre todo en ese párrafo que acabo de mencionar, cuando vamos a pedir lucro cesante o daño emergente futuro. Porque uno dice, ¿cómo así? Espere, en la cuantía no pido los futuros accesorios
pero si los pongo en la pretensión económica, cómo funciona ese rollo. Entonces, como te decía hace un momento, ten en cuenta que una cosa es la cuantía como factor para designar la competencia y otro muy distinto es las pretensiones, que por supuesto para determinar la cuantía tú tienes elementos que sacas de las pretensiones para luego fijar la cuantía, por supuesto que sí, pero ojo, eso no quiere decir que porque haya elementos que hacen parte de las pretensiones y que no están ingresados a la cuantía, tú estás renunciando a ellos. No, de eso no se trata. Simplemente es que no hacen parte o el legislador quiso que no hicieran parte de los factores para determinar la competencia. Pero eso no quiere decir que tú no los vayas a pedir y mucho menos quiere decir que no te los vayan a reconocer. Mira, ejemplo claro de este punto para que hagamos la diferencia entre lucro cesante futuro que pudiera ser parte de esa tasación o estimación razonada hecha por el actor y otra que también será lucro cesante, o más bien en este caso daño emergente futuro, pero que son accesorios, razón por la cual no van a entrar dentro de la valoración o cuantificación de la cuantía, valga la competencia. Abordemos el tema del lucro cesante futuro. Hablemos del lucro cesante futuro. Supongamos que estamos abordando un caso de responsabilidad patrimonial en la que una persona quedó viva luego de un accidente de tránsito causado por el Estado y resulta que la persona, como consecuencia de ello, perdió el 50% de capacidad laboral, el 45% de capacidad laboral. Tenemos certificado a la Junta Regional de Calificación de Invalidez que nos dice si efectivamente esa persona perdió el 50%. A partir de ello, pues evidentemente lo que yo tengo que hacer normalmente para liquidar los perjuicios es proyectar ese 50% a futuro con base en ¿qué? En varios elementos. El primero, la edad de la persona. Segundo, la vida probable de la persona. Tercero, por supuesto, el ingreso económico mensual y con base en esos factores y por supuesto aplicados a través de una ecuación matemática, pues simplemente yo digo, mire, esta persona desde este momento y a futuro probablemente va a experimentar un lucro cesante futuro, por supuesto, de X dinero. $1,000, $5,000, $100,000, lo que quieras. Pero fíjate que lo que yo estoy haciendo en ese momento es proyectando desde el momento presente, desde el momento actual, una situación a futuro. Y ojo con lo que ojo con lo que te voy a decir en este momento, porque es muy importante. La proyecto a futuro sabiendo hasta cuándo probablemente va a ir, porque ahí esa es la diferencia. Vuelvo y te repito, yo proyecto ese valor a futuro sabiendo hasta cuándo me lo tienen que pagar. Más allá de que te lo paguen en un solo contado, pero yo sé hasta cuándo me lo tienen que pagar. Probablemente sé, a partir de la tabla de morbilidad o de mortalidad de la superintendencia que dice una persona por decir cualquier cosa, el accidente de tránsito lo sufrió una persona de 40 años, un hombre. Entonces, un hombre válido, es decir, el antónimo de inválido, una persona válida de 40 años, según la tabla, tendría una expectativa de vida de otros 40 años. Entonces, yo ya sé que lo que tengo que hacer es proyectar eso durante 40 años, ¿cierto? Ese lucro cesante que es futuro, fíjense que es determinado y determinable al momento de la presentación de la demanda, razón por la cual en ese momento yo sí puedo tomar ese elemento para incluirlo en la estimación razonada de la cuantía, muy a pesar de que va a ser futuro, pero es que es determinable y ya lo puedo cuantificar en este momento, sin necesidad de esperar una condición que me determine cuánto va a valer. Y acá viene la otra diferencia, porque acá te dicen, oiga, mejor dicho, usted no puede incluir perjuicios reclamados como accesorios, ni, por supuesto, ni si dice sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios. Entonces uno queda como groggy porque uno dice, oiga, ¿y entonces cuáles son los accesorios? Y acá te voy a dar otro ejemplo de daño emergente que va a ser futuro, pero en tanto yo no sé al momento de la presentación de la demanda cuánto vale, pues yo no lo puedo incluir dentro de la estimación razonada de la cuantía y resultará ser accesorio. Y al ser accesorio no estará dentro de la cuantía como elemento compositivo de la cuantía para determinar la competencia, pero sí va a estar dentro de las pretensiones. Ejemplo,
Supóngase que usted va usted va a solicitar la terminación de un contrato, por ejemplo, de un contrato de compraventa de un bien inmueble, porque lo engañaron, por lo que sea. Usted compró un apartamento nuevo, una casa nueva y lo tumbaron, ¿cierto? Por supuesto, un apartamento, una casa que está dentro de un conjunto residencial al cual o por el cual usted tiene que pagar una cuota mensual de administración. Bien, resulta que, por supuesto, usted va a pedir pues, la terminación del contrato por incumplimiento, pero usted además va a pedir que se hagan todas las restituciones mutuas. Pues entonces, yo no quiero seguir con el contrato, le devuelvo su casa, devuélvame la plata, pero ojo, usted durante el momento en que fue dueño de la casa, usted tuvo que haber pagado un importe relacionado con la mensualidad de la administración, cosa que usted también podría pedir de regreso, lo cual encuadraría dentro de qué tipo de perjuicios: daño emergente consolidado, ¿sí? Consolidado, pero es que seguramente durante la duración del proceso también va a pasar algo, y es que durante la duración del proceso pues se van a causar cuotas de administración. La pregunta es, oiga, ¿y esas cuotas no me las pagan? No, claro que sí se las tienen que pagar. Lo que pasa es que la pregunta es, ¿cómo las cuantifico? Pues para el momento de la presentación de la demanda, usted no va a poder saber a cuánto van a ascender las cuotas de administración al momento de la emisión de la sentencia, porque no sabemos cuánto va a durar el proceso. Entonces, como no sabemos cuánto va a durar el proceso, 2, 3, 4, 5, 6 años, pues no podemos saber a cuánto van a ascender las cuotas que usted va a tener que pagar mientras dure el proceso. Le pregunto, ¿eso querrá decir que usted no va a poder pedir las cuotas de administración para que se las devuelvan? Pues por supuesto que eso no es lo que quiere decir. Usted sí las puede pedir. Lo que pasa es que como no sabe cuánto va a durar el proceso, por lo tanto usted no sabe cuántas cuotas de administración va a pagar, pues eso que es incierto, que será futuro, pero incierto, eso es lo que resulta accesorio. Y eso es lo que no va a entrar dentro del factor cuantía para establecer la competencia. Lo cual no quiere decir que usted en las pretensiones no lo ingrese. Claro que sí, es decir, usted no lo ingresa en la cuantía porque por supuesto es accesorio, porque usted no sabe cuánto va a durar, pero por supuesto allá en las pretensiones usted dice, primero, que se declare el incumplimiento del contrato, segundo, que tal, y después de hacer todas sus pretensiones luego dice, y además entonces que se haga una restitución del valor de las cuotas de administración. Entonces fíjese que esa es la diferencia. Le pregunto, en ambos casos, en los dos ejemplos que le puse, pérdida de capacidad laboral y el asunto de las cuotas de administración, ¿se trata de un dinero que será futuro, que se causará a futuro? Pues claro que sí, en ambos es futuro. Lo que pasa es que en el lucro cesante sabemos cuánto vamos a pedir, porque tenemos todos los elementos para saber cuál es esa cifra, porque no están condicionados a la duración del proceso, por lo que ingresan al factor de cuantía, en la estimación razonada de la cuantía. Pero por el otro lado, a pesar de que sabemos que se va a causar, no sabemos cuánto va a valer esa causación, y como no sabemos, pues no la podemos incluir. Ese es un ejemplo que nos permite diferenciar el tema de frutos que serán futuros, pero que resultarán catalogados como accesorios, y los otros no serán accesorios. ¿Se causarán en ambos casos? Sí. ¿En ambos casos los puedo pedir? Sí. Conclusión del tema y para cerrar el Facebook Live. Amigos, una cosa es la configuración o la estimación razonada de la cuantía, dentro de lo cual evidentemente hay unas reglas para que tú la estimes, lo cual no quiere decir que si hay elementos o rubros que van a ser parte o que tú tenías en mente dentro de las pretensiones que no los puedes ingresar a la cuantía, no, eso no quiere decir per se que tú tengas que renunciar a ellos en las pretensiones. No, simplemente es un asunto de asignación de competencia. Uno no tiene que ver con lo otro, con lo cual, supongamos, tú puedes tener un caso cuyas pretensiones, ojo, pretensiones, pueden ser 1.000 millones de pesos, y el factor cuantía, por el asunto de la estimación razonada, te puede salir en 300 millones de pesos. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. ¿Estimaste razonadamente tu cuantía en 300? Listo. Y por el otro lado tenemos que las pretensiones ascienden a 1.000. ¿Y ambos están bien? Sí, ambos están bien.
Amigos, esto era lo que les quería compartir la noche de hoy. Mil gracias por su conexión. Recuerden, mañana tenemos masterclass gratuita y privada sobre 3 pasos para que tú puedas crear la teoría jurídica que vas a presentar en la demanda o en la contestación de la demanda para efectos de litigar. Si eres litigante y quieres aprender aspectos prácticos que nadie te enseña en la universidad, my friend, vente para estas masterclasses que están brutales. ¿Dónde encuentras el link de inscripción? Pues bueno, el día de ayer o anteayer se hizo una publicación en la fanpage de la escuela. Ahí vas a encontrar el link, te inscribes y el día de mañana les va a llegar 1 hora antes o 2 horas antes el link de conexión a la masterclass. ¿Listo? No es nada más por hoy. Mil y mil gracias. Nos vemos el día de mañana. Chao.